través de En la Balanza, el día de hoy estamos con el maestro Uriel Iván Chávez Aguilar. El cargo al que está como candidato es para la magistratura de Sala Regional del Poder Judicial de la Federación. La quinta circunscripción. Así es. Maestro, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Sabemos que, bueno, es licenciada de Derecho, la tenemos aquí a unos cuantos metros, la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha tenido una capacitación muy importante en temas electorales, en temas de derechos humanos, laborales, y bueno, queremos conocer un poco más de dónde surge este amor por el derecho o este gusto. Cuando iba a elegir qué carrera iba a estudiar, hubo otra que le hizo como ojitos o desde siempre fue derecho. ¿Y cómo ha sido su trayectoria en esta materia? Pues como todo, yo creo que como todo niño, en algún momento soñé con ser piloto aviador, con alguna otra cosa que no tenía nada que ver con esto, pero desde el momento en el que ya empiezas a tener conciencia de las cosas, te hablo de a lo mejor finales de la primaria, secundaria, sí me incliné por el derecho. Yo quería estudiar, ser abogado, estudiar derecho. No tengo familiares abogados, entonces eso era algo que llamaba la atención. Y otro dato importante, yo quería estudiar en la Universidad de Michoacán. Entonces, yo soy originario de Irapuato, Guanajuato. Yo estudié allá y como muchos otros jóvenes me tuve que venir a otra ciudad o migrar a otra ciudad para poder estudiar una carrera universitaria, porque en Irapuato no hay escuela pública universitaria. Entonces me vine a estudiar a Morelia y precisamente aquí surge, aquí empieza ese amor por el derecho, aquí en esta plaza, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Creo o considero que es la universidad la que me nutre de esos valores, de esa sensibilidad para poder encontrar el punto medio en el resolver alguna controversia. Y teniendo aquí a Morelos de testigo, Así es. ¿hubo algún caso que le marcara en su trayectoria o que cambiara su visión del derecho, lo que había estudiado, ya sea de justicia o injusticia, pero algo que se haya quedado muy guardado, que tiene que ver con esta materia, que haya cambiado su perspectiva del derecho? Fíjate que exactamente el lugar que ocupo hoy, trabajo para la Administración Pública Federal, encabezo una oficina estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, una institución muy joven, una institución que tiene apenas 4 años funcionando en el país, en todo el país hay estos centros, y que cambiaron totalmente la forma en la que se hacía justicia en materia laboral. Y creo que esa experiencia es la que me transformó como profesionista, como abogado, precisamente porque conocí ciertos valores, ciertos principios que a lo mejor en algunos otros órganos en los que me había tocado colaborar no se vivían tan genuinamente. Y te hablo de un tema que es trascendental hoy en día en este contexto, que sería el tema de la austeridad. Somos una institución que tiene arraigado este principio como una cuestión muy importante, y que aún así, aún y con la limitante que pueda pensarse que es el tema del recurso, día a día hacemos lo mejor para que impacte en la vida de las personas, y lo logramos. Es precisamente uno de los temas que muchas otras organizaciones dicen, nos tienen como atados de manos. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero en su caso particular es, sí, nos redujeron, pero estamos sacando el trabajo adelante. O sea, hay resultados del trabajo. ¿Sabes qué aprendí? A hacer más con menos. Eso es lo que he aprendido. Administrar tanto los recursos materiales como los recursos humanos, porque a mí me toca dirigir. Claro. Y al final del día llegar al resultado que se pide y que toda la ciudadanía necesita. Como todo, hay muchas limitantes. O sea, sí hay un tema que puede ahí considerarse que limita, pero al final del día creo que precisamente ser funcionario público es buscar el cómo, sí, el buscar cómo con lo que tienes. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto de su carrera hasta el momento? ¿Tiene que ver con esto que nos está mencionando o han habido otros momentos? Pues mira, creo que retos toda la vida los vas a tener y los vas a ir viendo. En el momento en el que te sucede, lo ves como un obstáculo en que no puedes blanquear de ninguna manera. Lo ves en retrospectiva y dices, ay, cómo me preocupaba por algo tan sencillo, ¿no? Sí. Hoy en día creo que el reto de encabezar esta oficina en Querétaro del Centro Federal
bajo estas condiciones de que pudieran considerarse que limitan, pero que yo lo veo como una fortaleza precisamente para aprender a administrar y aprender a seguir sirviendo. Creo que ese es el reto, el mayor reto que tengo hasta ahora. Si tuviese que elegir 3 valores que lo han acompañado siempre y que siguen con usted hasta el momento, ¿qué valores serían? Primeramente, la lealtad. Creo que la lealtad no solo a una persona, sino simplemente a ti mismo, el no traicionarte a ti mismo, tus creencias, creo que es el valor fundamental para mí. El tema del respeto, tienes que aprender a respetar también en todos los sentidos, respetar cualquier, un simple animal, ¿no? O sea, la vida de un animal, la vida de una planta. Y eso llevarlo a todos los campos. El respeto también es trascendental para mí, y el tema de la honestidad. La honestidad también debería de ser, o es para mí un valor que marca mi día a día. En temas de justicia, maestro, ¿considera que el sistema que tenemos en México es accesible para todos? No. ¿Por La qué? respuesta es no. Pues precisamente porque creo que nos hemos enfocado mucho, por ejemplo, a temas de juzgados, órganos que imparten justicia, y hemos abandonado temas secundarios, pero que a la vez son trascendentes. Por ejemplo, el tema de las defensorías públicas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de gente que probablemente, siendo inocente, está injustamente detenidos Sí. o privados de su libertad? Y sin embargo, si uno como abogado revisas los expedientes, las causas, te das cuenta que lo que les faltó fue una debida defensa, que el órgano jurisdiccional no falló en ese aspecto. Más bien el tema de las defensorías públicas están totalmente abandonadas. Te puedo señalar que la mayoría de defensorías públicas a nivel nacional están totalmente en el abandono. El Instituto de Defensoría Pública Federal, que pertenece al Poder Judicial de la Federación, no se da abasto con la cantidad de personas que requieren ese tipo de servicios. Ese sería un aspecto que yo considero que debería de tener que cambiar necesariamente. Otro aspecto, la utilización de mecanismos alternos de solución de controversias, estos famosos medios alternos. Hoy me toca encabezar una institución que tiene una eficiencia de más del 70%, es decir, de cada 10 personas que llegan, 7 solucionan su problema o su problemática hoy en materia laboral en una institución que en menos de 45 días brinda ese servicio, y que no lo hemos logrado llevar a otras ramas del derecho. ¿Qué haría falta? Porque si dices, no, a lo mejor el procedimiento como está estipulado que se tenga que resolver algún conflicto, pues ya todo está escrito. Así es. Por algo dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, fíjate que la mayoría te contestaría que reformar las leyes. Esa sería la clásica respuesta, ¿no? Yo diría que se requerirían jueces o juezas que realmente quieran reconstruir a las partes cuando están en conflicto, en cualquier materia. Los jueces creo que tienen las herramientas ya en la propia ley, en la propia Constitución, para poder privilegiar la solución de un conflicto por encima de cualquier formalismo. El artículo 17 de la Constitución lo establece, les da esas facultades a los jueces, que pueden, por encima del propio procedimiento, tratar de llevar a que se solucione el problema. Entonces creo que lo que se requerimos son precisamente esos juzgadores, personas juzgadoras, que efectivamente tomen los asuntos como propios, sí, se sienten o se pongan en los zapatos de las personas, porque hay que recordar que detrás de cada expediente, por más frío que lo veamos, hay una persona, hay un patrimonio, hay libertad, hay muchas otras cuestiones. No solamente son documentos. Sí, están en juego la vida, pues sí, la calidad de vida de muchas personas. Así es. Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿qué sería? Precisamente impulsar el tema de los mecanismos de solución de controversias alternos, impulsarla y llevarla a un nivel incluso como en materia laboral. En materia laboral, hoy en día la conciliación es obligatoria. Entonces obligan a las partes a que acudan ante un centro de conciliación y que lleven a cabo esa negociación previa antes de llegar a juicio. Y créeme que si eso lo hiciéramos en todo,
las ramas, podríamos hablar de una reducción considerable en el número de asuntos que llegan a los tribunales. Dentro de su perfil en Conócelos, hay una parte en la que habla de que para los funcionarios no solamente es importante el conocimiento técnico. Así es. Esto va en relación a lo que dice para resolución de conflictos y ellos con la capacidad, bueno, en este caso los jueces con la capacidad que tienen para en la última instancia llegar a un acuerdo. ¿Va en relación a esto o a qué se refiere con? Sí, creo que en estos últimos meses hemos escuchado muchísimo el tema de que la reforma o la forma en la que se planteó la reforma judicial va a hacer que lleguen muchísimas personas que a lo mejor no tienen experiencia o no tienen estudios para poder ser impartidores de justicia. Yo creo que si bien los estudios sí son una parte fundamental para la función jurisdiccional, no todo se soluciona con una persona que es 100% técnica y que te puede saber las leyes, los procedimientos de la A a la Z sin ningún problema. Se requiere empatía, se requiere que las personas que son juzgadoras sean empáticas. El archivista que está en un juzgado, que es el primer contacto, en mi oficina así les denominamos, eres primer contacto, tienes que ser empático con las personas. Yo a mis colaboradores, a mis compañeros les digo, recuerden que probablemente esa persona que hoy vino esté pasando por el peor momento de su vida porque se quedó sin trabajo. Entonces tienes que lograr esa empatía, tienes que lograr ser resiliente a todo ese tipo de problemática y partir de ahí conocer las realidades, las diferentes realidades que existen en el país. No es lo mismo, y conozco el estado de Michoacán, no es lo mismo una persona de la capital que vive en la colonia Chapultepec. No es lo mismo como piensa y como ve la justicia que una persona en la Tierra Caliente, en la zona esta ahorita que está totalmente sitiada por grupos de la delincuencia organizada. No es lo mismo como lo ve. Exactamente, y eso mismo pasa en todo el país. No es lo mismo la gente del Bajío que la gente del norte o que la gente del sur. Y quienes han tenido experiencias entrando a un tribunal deben saberlo, entrando aunque solo debas o tengas la misión de llevar un papel con el primer contacto, es un martirio para quienes no conocemos cómo funciona. Y esto se lo cuento ya como anécdota personal. Una compañera, una amiga muy cercana que está estudiando Derecho, o sea, antes de entrar, ella se mentaliza y dice, o sea, ella que conoce, que sabe y que, o sea, sabe que no hay mayor dificultad con el proceso que va a hacer, tiene que mentalizarse porque sabe que las respuestas suelen ser en su mayoría negativas o como que el primer contacto es lo que menciona, no suele ser positivo y por lo tanto, si de por sí ya estabas teniendo un mal día, el llegar y no saber qué hacer es todavía peor. Qué bueno que lo menciona. Y ¿qué cree que, por lo tanto, es más urgente, el capacitar a los jueces o llevar justicia a los sectores vulnerables? Las dos cosas, pero a lo mejor la capacitación a los jueces ya no es técnica, sino más bien es respecto de estas herramientas blandas con las que nosotros debemos, todo ser humano debe de tener para poder comprender al prójimo, comprender al que tienes a un lado y entender que su situación es diferente. ¿Cómo enfrentaría presiones políticas o mediáticas que, sobre todo aquí en Morelia, se dan mucho, en una resolución polémica? Creo que la forma es precisamente a través de la argumentación. Quien sabe argumentar puede argumentar en una sentencia y puede no dejarse intimidar por cualquier factor ajeno que haya a tu alrededor. Entonces creo que apostar por una buena argumentación basada en las propias leyes, pero sobre todo basadas en las perspectivas que se debe de tener de todas las personas que están involucradas en una controversia. Maestro Chávez, si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con cuál sería? ¿Y qué le preguntaría? A lo mejor va a ser muy criticada mi respuesta, pero créeme que alguien que admiro es Porfirio Díaz. Es un personaje que creo que es muy controversial, que así como puede tener historias o escucharse, leerse historias que te llevan a pensar que era un dictador, también no podríamos pensar el México actual
sin la presidencia, aunque hayan sido más de 30 años Claro. de este personaje. Entonces creo que sin duda pensaría en él para cenar y precisamente le preguntaría cuál sería la visión que él tenía en ese momento de la impartición del proceso. Sí, porque bueno, aquí también hay que considerar que siempre la historia se cuenta por los vencedores o que hay muchas cosas que se omiten. Si actualmente estamos rodeados de noticias falsas, o sea, no tenemos ni idea de cuál es la versión de la historia que tenemos hoy en día. ¿Incluiría a alguien más en esta lista o...? Yo creo que me Sí quedaría se con puede. Porfirio Díaz. Muy bien. ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Definitivamente creo que un inocente en prisión, creo que es peor, porque precisamente tenemos a una persona que está siendo privada de uno de sus derechos, yo creo que si no el más importante, el segundo más importante es la libertad. Entonces creo que esa sería mi respuesta y creo que debemos de precisamente luchar porque eso no suceda. ¿Qué significa para usted hacer justicia más allá de lo que estipula la ley? Hacer justicia, pues precisamente eso, ¿no? Buscar, ver con perspectiva todas las situaciones que puedan rodear el hecho que tengas sobre la mesa y poder equilibrarlos, ponerlos como en una balanza y que todos ganen en una situación. Perfecto. Muchas gracias, maestro Chávez. Al contrario, muchas gracias a ti.